de la mano de nuestra Madre, guardados y custodiados en el corazón de nuestra mamá. ¿Cómo no agradecerle a la Virgen Santísima por haber dicho que sí al proyecto de Dios? San Bernardo canta a este sí, diciendo: apresúrate, oh Virgen María, corre, date prisa, di que sí. Los cielos y la tierra, las estrellas, el sol y la luna, las constelaciones del universo y la humanidad entera estamos expectantes, esperando este sí. Abre, corre, abre tu corazón al consentimiento. Di pronto que sí, oh Madre. Y la Virgen, amadísimos hermanos y hermanas, respondió: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Recordamos a San Agustín cuando afirma que antes de concebirlo en su seno, lo concibió en su corazón, en su aceptación, en su asentimiento y consentimiento. Ella fue la dócil sierva y esclava del Señor. Se puso a sus pies y, trayendo a su mente y a su corazón las profecías del Antiguo Testamento, las escrituras proclamadas por los profetas, junto con los oráculos, es decir, las promesas de Dios, hecha a través de ellos, exultó de alegría al visitar a su prima Isabel y dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Por eso me llamarán dichosa, bienaventurada, todas las generaciones. El sí del consentimiento en la anunciación, amadísimos hermanos y hermanas, es un sí que va a recorrer todo el camino y toda la vida de la Virgen María. Ella es la mujer del sí, del fiat. Su vida estará marcada
más que decisivamente, indeleblemente, imborrablemente, ante el proyecto de Dios. Cuando no terminaba de comprender ni entender los misterios del Altísimo, nos dice el evangelista San Lucas que los guardaba en su corazón y los guardaba para contemplarlos, los guardaba para orarlos, los guardaba para crecer en ellos, vivir de ellos, nutrirse de ellos y decir siempre sí. Esa misma palabra del evangelista, cuando encontró a su hijo sentado entre los doctores de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas, es una palabra que junto al sí recorre el camino de la Virgen. Es una palabra que perfectamente podemos aplicar al pasaje de cuando ella, junto a los parientes del Señor, llegaron a verlo y le dijeron: ahí está tu madre y tus parientes. Y el Señor, señalando con las manos a quienes lo escuchaban, dijo: ¿quién es mi madre y quién es mi familia? Son los que hacen la voluntad de Dios. Todo esto la Virgen lo seguía guardando para hacer de su corazón un cenáculo contemplativo, un cenáculo de contemplación de los misterios de Dios, no de ella, de los misterios de Dios, a quien ella pertenecía y a quien ella en aquel primer sí de la Anunciación se había entregado completamente. Un sí en el que aceptó ir creciendo igual que su hijo en edad, gracia y sabiduría ante Dios y los hombres. Un sí en el que aceptó ir creciendo al lado de José, su castísimo esposo. Un sí que fue madurando en el silencio de la vida de Nazaret, junto al silencio enorme y profundo de José el justo, en el silencio de los 30 años ocultos en el hogar de Nazaret. Un sí que fue madurando, un sí que fue creciendo al lado de su hijo, al saber de su hijo, al escuchar la predicación de su hijo, al ver los milagros del hijo, aquella palabra que el Señor les había dado en el templo de Jerusalén. ¿Por qué me buscaban? No sabían que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre. Fue una palabra que la Virgen fue dejando madurar, crecer en su corazón.
todo el misterio de Dios revelado en el Hijo terminó siendo fecundado en el corazón de la Virgen. Todo el misterio de Dios revelado, manifestado en el Hijo, terminó siendo fecundo, fértil en el corazón de la Virgen. Fue una peregrinación en el sí, en el siempre sí, al proyecto de Dios, entendiendo y comprendiendo poco a poco la profundidad, el significado, las consecuencias y las implicaciones de ese sí. Ese sí deja un destello, así lo llamaría, un destello de su profundidad contemplada en su corazón, de su maduración contemplativa en su corazón, de su crecimiento profundo en su corazón, cuando en Caná de Galilea, aún siendo que el Hijo le había advertido: todavía no ha llegado mi hora, mandó a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Sabía la Virgen, empezaba a saber la Virgen, continuaría sabiendo y creciendo la Virgen en saber lo que significaba y significa hacer lo que Él dice. Y esta palabra la terminó viviendo ciertamente de manera cruel, pero en el cenit, en la cumbre, en la cúspide de su fe, de su sí, en la cruz, cuando Él, en la persona del discípulo amado, nos la entregó como madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice el evangelista San Juan que a partir de aquel momento, Juan la acogió en su casa. La maternidad divina de la Virgen. La maternidad divina significa que es la madre de Dios, porque el Hijo es Dios, que se concibió en la aceptación de la anunciación. Ahora en la cruz, después de haber hecho ese largo camino recorrido del sí y de los sí profundos y significativos de toda su vida, largos sí, muchos sí, siempre sí, se convirtió en una maternidad espiritual para todos nosotros. Y la que en la anunciación comenzó a ser la madre del Hijo de Dios, la madre de Dios porque es madre de la segunda persona trinitaria. Gracias a sus sí continuos y gracias al sí último, donde su fe llegó a ese cenit y a esa cumbre, a esa cúspide, se convirtió, decíamos, en una maternidad espiritual donde alcanzamos todos. Y desde el momento
del sí de ella en la cruz. Desde que ella en su silencio dijo sí en la cruz. Y en la persona del discípulo amado nos aceptó como hijos. Y en la persona del discípulo amado nosotros la aceptamos como madre y la acogimos en nuestra casa como él, Juan. Se convirtió la Virgen. Ahí, en la cruz, en Madre nuestra. ¿En qué corazón puede estar mejor un hijo sino en el corazón de la mamá? En el corazón de la Virgen, amadísimos. Hoy nos depositamos todos. Depositémonos todos para concluir un año, ciertamente de sufrimiento, pero para concluirlo bien en el corazón de ella. La madre en su corazón consuela al hijo, sana sus heridas, lo alivia en sus tropiezos, lo levanta en sus caídas, le da esperanza en su desesperanza, alegría en sus tristezas, cura sus flagelaciones. En el corazón de ella, después de vivir un año en el que ha existido mucho tormento y mucha tormenta, en el corazón de ella y por ella y gracias a ella podemos concluirlo muy bien. Deposítense los matrimonios en su corazón. Depositémonos las familias en su corazón de madre. Depositemos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Depositemos en el corazón de la madre también a los que no nos quieren, a los que nos siguen y persiguen, a los que nos calumnian, nos ofenden, nos señalan, a los que nos han querido hacer daño. Depositémoslos con corazón sincero y con corazón bondadoso que solo puede venir de Dios, en el corazón de ella, para que ella también sane sus corazones, los alivie y les dé paz en sus propias tormentas. En el corazón de la madre cabemos todos, alcanzamos todos y todos nos sentimos y nos vemos como hermanos. Depositemos en su corazón a quienes todavía no nos miran como hermanos. Depositémonos todos en su corazón. Depositemos en su corazón a las viudas, a los huérfanos, a los niños en la calle, a las mujeres explotadas en la prostitución, a los pobres que no tienen que comer, a los desempleados, a los subempleados, a los que no tienen ningún tipo de seguridad en sus vidas, ni sanitaria ni jurídica. Depositemos en el corazón al campesino callado y silenciado, olvidado. Depositemos en el corazón de la madre a los que tienen las riendas del país,
los de las clases poderosas económicamente hablando. Depositemos en el corazón de la Madre a los presos políticos, a los migrantes, a los exiliados, a los enfermos por el COVID, a los que han partido a causa de la pandemia. Todos, unos y otros, depositémonos en el corazón de ella y digámoslo con claridad y sinceridad. Todos alcanzamos en el corazón de la madre, de la mamá. Depositemos en su corazón a quienes no la reconocen como madre. Depositemos en su corazón a quienes piensan diferente a nosotros. Depositemos en el corazón de la Virgen Madre a nuestra amada y sufrida Nicaragua. Depositemos en su corazón el próximo año que está por venir, para que sea un año mejor que el que estamos por terminar. Depositemos en su corazón el año venidero, del cual desconocemos el rumbo y los acontecimientos que viviremos, pero que en su corazón materno y en la providencia divina derramada en ella, sí conoce, y confiándonos a su regazo sabemos que nos cuidará, nos protegerá y nos guiará como la Madre Virgen del Camino. Que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, hermanos amadísimos, ruegue por nosotros, nos custodie y nos guarde en su corazón, ahora y para siempre. Así sea.